La tacharon de advenediza, la etiquetaron como vedette vacía, la acusaron de intrusa y desleal. Durante décadas, cargó con el estigma de ser la mujer que se infiltró en la alcoba del poder para dinamitar una familia presidencial. Sin embargo, pocos se detuvieron a observar el desenlace, ese final crudo que jamás ocupó las portadas del Corazón ni los boletines de prensa. El 14 de febrero de 2024, mientras el planeta festejaba el afecto, Sasha Montenegro se apagaba discretamente en Cuernavaca, Morelos. Sumaba 78 años de vida. Sin funerales de Estado, sin oratoria solemne, sin absolución, sucumbió a un ictus derivado de un cáncer pulmonar que la corroía en silencio desde hacía tiempo. Un adiós agónico, solitario y lento, la antítesis perfecta de esa existencia de oropel y privilegios que el imaginario colectivo le atribuyó. Porque esto no es una crónica rosa, es el relato de un peaje, del coste desorbitado por amar al hombre inadecuado y penetrar en las entrañas del poder. Mexicano, bajo la ilusión de hallar un escudo definitivo. Ganó los pleitos en los tribunales, pero perdió la guerra contra la erosión del tiempo, la biología y el olvido. En su documento de identidad figuraba como Alexandra Asimovich Popovich, un alma sellada desde la niñez por el destierro, el terror y una sed insaciable de certidumbre. Durante los años 70 y 80, su físico la catapultó al Olimpo del cine de ficheras. En los 80, su vínculo con un exmandatario la transformó en paria nacional y al final, la misma maquinaria que la aupó le arrebató estatus, fortuna y voz. Hoy verás la radiografía completa, sin versiones edulcoradas ni ecos de la prensa sensacionalista. Desvelaremos 4 realidades que desmontan todo lo que creías saber sobre la figura de Sasha Montenegro. Primera, cómo un idilio clandestino, en la Sevilla de 1984, fracturó un clan presidencial y desató una batalla sucesoria interminable. Segunda, el simbolismo real que ocultaba la Colina del Perro, aquel palacio, emblema de omnipotencia que acabó reducido a escombros y oprobio público. Tercera, la estocada política de 2018 que liquidó su pensión, abocándola por primera vez al abismo de la precariedad económica. Y cuarta, el juicio final del destino, la patología, el encierro y el ocaso anónimo de quien fió su salvación al poder. Te alertaré al alcanzar cada hito, pero si desertas antes del desenlace, te perderás la clave maestra. Esa última verdad desentraña por qué Sasha salió con las manos vacías, aun cuando parecía haberlo conquistado todo. Mucho antes del estruendo mediático, previo a la existencia de la Colina del Perro, y antes de que el apellido del mandatario se le adhiriera como una etiqueta indeleble imposible de arrancar, Sasha ya arrastraba una laceración antigua, invisible en las instantáneas, inaudible entre los vítores y ausente en las galas, pero persistente como un zumbido de fondo inagotable. 20 de enero de 1946. Bari, Italia. En un continente que aún exhalaba el humo de la guerra, nace Alexandra Asimovich Popovich, una niña cuyo origen desafiaba el guión que le obligarían a interpretar. No brotó de la nada, como tantas veces se escupió con desdén. Proviene de una estirpe que ostentó tierras y orgullo bajo el nombre de Montenegro, un fragmento del viejo mundo que el conflicto bélico trituró sin piedad. Sus progenitores, Sivojin Asimovich y Silvia Popovich, son supervivientes. El término lo resume todo. No por heroísmo de película, sino por pura intuición animal, por huir cuando otros perecieron, cargando con el fantasma de los ausentes y una lección atroz desde la cuna. Nada perdura, ni el hogar, ni el linaje, ni el resguardo. Todo es susceptible de evaporarse en un instante. Y crecer con esa certeza grabada a fuego en la psique engendra una obsesión, la estabilidad. El blindaje económico,
y la proximidad al poder como trinchera. No es avaricia sofisticada, es pánico, es puro instinto de conservación. El destino los arrastra hasta Mendoza, Argentina, lejos de la metralla europea, lejos de los espectros, pero incapaces de soltar el lastre del trauma. Sasha madura culta y políglota, con una agudeza que la cámara ignora cuando la sociedad decide reducirte a un objeto de deseo. Ella analiza, calla y procesa. Coquetea brevemente con el periodismo, quizá en un intento de empuñar la pluma y ser dueña de su propia narrativa. Mas el destino rara vez acata la voluntad de una mujer. 1969. Cuenta con 23 años. Aterriza en México con un propósito banal. Una escala técnica antes de volar a Nueva York para perfeccionar su inglés. 7 días. Ese era el plan. Una semana que mutó en una existencia completa, pues aquel México operaba como una maquinaria voraz de ídolos, capaz de encumbrarlos y triturarlos al unísono. Y al irrumpir en escena aquella joven europea, escultural, de magnetismo hipnótico y belleza ajena al canon local, el mercado no se interesó por sus sueños, sino por su rentabilidad. Allí germina la contradicción que la escoltaría como una segunda piel. El cine de ficheras, la comedia picaresca de los 70 y 80, le abre las puertas del estrellato y la solvencia, pero le cobra un impuesto vital, le arrebata el respeto, reduciéndola a un personaje ficticio que devora a la mujer real. Ante las cámaras, Sasha encarna el deseo, la provocación, el mito accesible. Pero al apagarse los focos, en la intimidad, respira una mujer distinta. Una mujer que experimenta aquello como una humillación, que lo define como violencia, que confiesa su hastío, sintiéndose incómoda, acorralada, forzada. Esa dualidad abre un abismo, y el abismo es traicionero. Cuando posees fama pero careces de dignidad, comienzas a buscar desesperadamente una llave que te franquee otra entrada. Durante esos años, Sasha asimila una lección que muchas tardan en comprender. La ovación no es un escudo, y la belleza tampoco te salva. La fortuna compra tiempo, pero no te garantiza un sitio, y ella anhela un sitio. No solo en la industria del cine, sino en esa sociedad que la mira con altivez, en la mesa reservada para la élite intocable. Es entonces cuando comprende que existen hombres que operan como símbolos vivientes. Figuras que, aún envejecidas, heridas o retiradas de la escena, encarnan una seguridad que ningún guión cinematográfico puede ofrecerte. Aquí irrumpe la figura de José López Portillo, expresidente, jurista, literato, hombre culto y a su vez, un individuo marcado por un declive histórico. Gobernó México desde 1976 hasta 1982, dejando un país asediado por la crisis, con el peso en caída libre y un discurso de despedida con sabor a fracaso. Un monarca destronado, un león agotado. De puertas para adentro, su matrimonio con Carmen Romano era una fachada asfixiante, una convivencia sostenida por el protocolo, la imagen y la carga del apellido. Y cuando el poder político se evapora, permanece algo que muchos temen más que a la miseria, la irrelevancia. López Portillo necesitaba sentirse vital de nuevo. Urgía una validación, una evidencia de que continuaba siendo el eje de alguna órbita. Sasha, por su parte, requería lo opuesto. Necesitaba que alguien mirase más allá del estigma. Necesitaba ser tratada como alguien que pertenece por derecho propio. Cuando dos carencias de este calibre colisionan, no surge un romance inmaculado, sino un pacto. Aún no lo percibes, pero todo lo que sucede después cobra sentido desde este punto. Desde la perspectiva de la niña exiliada que aprendió que el mundo es capaz de arrebatártelo todo. Desde la mujer que triunfó en un cine que la cosificaba mientras anhelaba otra clase de legitimidad.
desde esa obsesión muda por la protección, por la jaula de oro que se disfraza de salvación. Y así, 2 años tras abandonar la presidencia, en 1984, en Sevilla durante la Semana Santa, el destino le colocaría enfrente un nombre conocido y un poder que parecía latente, pero que seguía vivo, porque el poder a veces no se extingue, solo muta. Existen encuentros que no resuenan a destino, sino a pura casualidad. Una mirada cruzada, una voz que te reclama entre el estruendo y te giras porque identificas el nombre que nadie debería pronunciar allí, en tierra extraña, en una calle ajena, en una semana sagrada. Y al percatarte de quién te observa, ya es demasiado tarde para fingir ceguera. Semana Santa de 1984, Sevilla. Las procesiones avanzan con lentitud, como si el tiempo cargara con un lastre. Los pasos, los cirios, el incienso, el murmullo de la multitud. Sasha Montenegro se encuentra allí, una turista más, contemplando la religión transformada en teatro, cuando oye un grito entre la gente. Sasha. No es un admirador, no es un productor, no es un hombre cualquiera, es José López Portillo. 2 años después de soltar las riendas de la presidencia, un exmandatario de México la llama por su nombre con una naturalidad pasmosa. Él se aproxima con ese aplomo que no se desvanece aunque te despojen del cargo. Le interroga sobre su presencia allí y ella, con esa mezcla de orgullo y autodefensa que siempre la caracterizó, le devuelve la misma pregunta. ¿Qué hace usted aquí? Parece una broma cortés, pero esa frase constituye la primera piedra. Luego llegan las tapas, la charla, el espacio íntimo que se dilata cuando 2 personas se reconocen en sus propias carencias. Porque él ya no era el hombre más poderoso de México, pero permanecía como símbolo, y ella era la mujer que el país observaba con deseo y desdén simultáneamente. 2 soledades portando máscaras distintas. Sasha siempre sostuvo que no fue amor a primera vista, fue algo diferente. Fue fascinación. Él se expresaba como alguien que había habitado las entrañas del Estado, como abogado, como escritor, como un hombre que había leído en exceso y sabía emplear la palabra para dominar la estancia. Ella llevaba años rodeada de productores que únicamente sabían negociar con escenas y anatomías. Por primera vez, un hombre la observaba con una atención que no estaba forjada de lujuria, sino de intelecto. Y aquello la desarmó, porque a Sasha no le faltaba belleza. Lo que le faltaba era legitimidad. El problema radicaba en que la legitimidad que ella perseguía venía envuelta en una doble traición. López Portillo seguía casado. Carmen Romano existía no como esposa devota, sino como figura institucional, como fachada política, como un apellido blindado durante décadas. Existían 3 hijos, una familia que había vivido el poder desde sus entrañas. Y en México, incluso cuando el poder se marcha, el apellido permanece. El escándalo no era meramente moral, era institucional. Y, sin embargo, él no se detuvo. Porque existen hombres como López Portillo que confunden el deseo con el derecho. Había abandonado Los Pinos, sí, pero no había perdido la costumbre de obtener aquello que codiciaba. Y Sasha, proveniente de una vida marcada por la incertidumbre, comprendió algo con rapidez. Este hombre no era un galán, era un refugio, una fortaleza literaria, custodiada y sellada a cal y canto, un refugio diseñado para otorgarle inmunidad, o al menos para sostener esa ilusión. Aquel vínculo se forjó en la penumbra, en el mutismo, habitando los espacios donde las palabras se ahogan antes de nacer. Pero en una nación como México, los secretos siempre hallan una grieta por donde respirar, y la fisura más contundente fue un llanto de recién nacido. Año 1985. Sasha da a luz a Nabila López Portillo, un apellido que impacta como una sentencia, un documento irrefutable tatuado en la piel.
Para la matriarca Carmen Romano y sus herederos, aquella cuna no albergaba inocencia, era una declaración de hostilidades en toda regla. Ratificaba ante la opinión pública la doble vida del exmandatario, otro hogar, otra estirpe. Y las dinastías de poder no perdonan que los hilos de su control se rompan a la vista de todos. El segundo impacto no se hizo esperar. Alejandro llegó al mundo entre 1987 y los albores del 90, según quien cuente la historia. Sin embargo, la cronología es irrelevante. Lo que retumbaba era la carga simbólica del hecho. Sasha dejaba de ser una anécdota pasajera para cimentar un linaje. Dos vástagos, una rama paralela exigiendo su lugar, su patrimonio y, ante todo, su legitimidad. Analicemos la magnitud real de ese escenario. El ícono del sistema, la encarnación del Estado institucional y solemne, atado de forma irreversible a una estrella del cine popular más controvertido. Ni la prensa, ni la élite política, y mucho menos el clan oficial, estaban dispuestos a ofrecer absolución alguna, porque en las altas esferas los afectos no se debaten, se gestionan, se archivan y se entierran. Y cuando la luz los alcanza, llega el castigo. Ella conocía las reglas del juego y aún así decidió no retirarse. Él representaba mucho más que una pareja. Era su salvoconducto desde el escarnio hacia la respetabilidad, la llave para entrar en salones que siempre le cerraron la puerta. En su mente, era la alquimia perfecta para transformar la injuria en un apellido ilustre. No obstante, aquel pase de entrada ocultaba una factura que nadie le había presentado todavía. Lo que nació como un susurro en Sevilla acabaría en estrados judiciales, con una residencia convertida en monumento a la corrupción y una batalla donde los adversarios compartían el mismo ADN. Aquí es donde la narrativa abandona el tono del romance prohibido. Se torna un juego de ajedrez maquiavélico, y cuando mezclas estrategia con orgullo dinástico, el tablero siempre se mancha de sangre inocente. Nabila y Alejandro no llegaron a un hogar convencional, aterrizaron directamente en una zona de combate. Al quebrarse una familia bajo los focos, los hijos heredan más que bienes. Reciben el conflicto, las miradas inquisidoras y el estigma circulando por sus venas. 1985. La llegada de Nabila no fue un natalicio, fue la evidencia física que destrozó el protocolo de una estirpe acostumbrada a vivir de apariencias. Años más tarde, con el nacimiento de Alejandro, la sentencia fue aún más brutal. Aquello no era un error de cálculo, era una segunda estructura familiar plantada con firmeza desafiante frente a la original. Crecieron en la colina del Perro, en Bosques de las Lomas. Más que una residencia, aquello era un emblema, un bastión erigido en tiempos de opulencia desmedida, un foco de indignación social que materializaba el abismo entre la cúpula del poder y la realidad de la calle. Para los niños, sin embargo, esa arquitectura tenía otro significado. Era su universo completo, pasillos infinitos, aroma a libros añejos y muros colosales que, bajo la promesa de protección, formaban una jaula de oro. Extramuros. El país entero lo señalaba con dedo acusador. Intramuros. Su madre aprendía el arte de la resistencia, soportando el odio ajeno y apretando la mandíbula. Sostenía los pilares con una amalgama de temor y soberbia, sabiendo que el veneno real no era la riqueza, sino la etiqueta que intentaban imponerles. Bastardos, ilegítimos, los herederos de la vergüenza, no eran murmullos de alcoba, eran titulares a gritos, veneno en las columnas de opinión y chistes crueles en las sobremesas nacionales. La prensa olvidó a la actriz para centrarse en sus hijos, tratándolos como botines sucios de una guerra moral. Entonces sucede el evento que marca una infancia para siempre. La periodista Isabel Arvide lanzó el insulto públicamente. Sasha respondió con la furia de quien sabe que debe pelear
para que sus hijos no sean borrados del mapa. Llevó el caso a los tribunales y salió victoriosa. Más que una compensación económica, fue un acto de afirmación vital. Un mensaje claro: mis hijos no pedirán perdón por existir. Pero los fallos judiciales no suturan las heridas del alma. El daño sigue operando en silencio, corroyendo por dentro. Nabila optó por el camino más arduo para quien carga con un apellido estigmatizado: el hermetismo. Un silencio férreo, disciplinado, diseñado para negarles al mundo el circo que tanto reclamaban. Se refugió en el arte, convirtiéndose en pintora, transmutando lo inefable en texturas, sombras y lienzos. Año 2023. Su nombre resurge vinculado a la exposición Life After Death. No es azar, es casi una confesión del subconsciente. Hay vida después de la muerte. ¿Qué es lo que realmente ha muerto? No hablamos solo de personas, sino de la familia idealizada que jamás llegó a materializarse, de esa paz jurada que nunca cruzó el umbral. Hablamos de una niñez ordinaria devorada por el escándalo mediático. Alejandro, por su parte, arrastró esa herencia como quien lleva una losa de plomo sobre el pecho. Ocurre que, a veces, la presión no talla diamantes ni arte. A veces, solo genera un impulso ciego, una fuerza bruta que conduce a la autodestrucción. Año 2014. Guaymas, Sonora. Su apellido resurge en un titular que destila excesos y desenfreno. Velocidad, alcohol, carreras clandestinas. Para la mayoría no fue más que la anécdota del junior, ese estereotipo que se siente por encima de la ley. Sin embargo, para comprenderlo a fondo, hace falta cambiar el filtro. Alejandro no maduró bajo el brillo dorado del hijo del presidente que venden las fábulas. Creció siendo el hijo de la controversia, el eterno comparado, el sospechoso habitual que sin haber actuado ya cargaba con la culpa ante la mirada ajena. Cuando un joven habita esa sombra, el riesgo no es perder el control una noche. Es vivir convencido de que no hay consecuencias porque, en su fuero interno, ya se siente sentenciado. Sasha contempló a su descendencia, pensando que erigía un refugio inexpugnable contra el mundo. Pero, sin pretenderlo, estaba levantando un escenario donde cada respiro y cada paso serían fiscalizados sin piedad. Nabila asumió el rol de centinela. Alejandro se transformó en un campo minado, y la colina del perro, esa fortaleza aparentemente invencible, comenzó a sentirse como un presagio funesto. Y es que, cuando una residencia se torna símbolo, deja de ser el hogar de quienes la habitan. Pasa a ser propiedad del rencor colectivo, del morbo público y de los archivos de la historia. Lo que sigue no es un duelo privado, es una guerra abierta por el legado, por el dominio, por la autoridad de dictar quién es sangre y quién es un intruso. Cuando el poder parece infinito, el amor deja de ser una promesa para convertirse en un contrato tácito. En la crónica de Sasha Montenegro, ese pacto no se firmó con tinta, sino con silencios, lealtades impuestas y una cuenta atrás que nadie osaba mirar de frente. Durante años, Sasha subsistió dentro de una burbuja que parecía blindada contra cualquier amenaza. Mansiones vigiladas, traslados invisibles, una existencia donde las preguntas estaban vedadas y las explicaciones sobraban. Pero la influencia política tiene fecha de caducidad y al apagarse deja a sus íntimos a la intemperie, expuestos a una realidad brutal. El año 1982 no solo marcó el fin de un sexenio en México, fue el detonante de una batalla doméstica feroz. El hombre que ocupó la silla presidencial abandonó Los Pinos entre la debacle económica, la devaluación y el resentimiento de la nación. El país mutó de la noche a la mañana, y con ese giro radical se reordenaron las piezas en el tablero de Sasha. Aquello que antaño era protección absoluta, se tornó en una densa sospecha. El silencio respetuoso mutó en murmullo venenoso. Los aliados se esfumaron y las puertas,
antes abiertas, comenzaron a cerrarse. La relación que se mantuvo en la penumbra durante años tuvo que enfrentarse a la luz más hiriente, la de los tribunales. Porque cuando el trono se derrumba, el amor entra inevitablemente en juicio. Y en ese estrado no se debaten afectos, se disputan inmuebles, terrenos, cuentas bancarias y nombres en escrituras que muchos desearían borrar. Fue entonces cuando Sasha comprendió una verdad que nadie le había enseñado. En el mundo que habitaba, nada era realmente suyo. Ni las casas, ni los vehículos, ni siquiera su tranquilidad. Todo estaba atado a una figura que ya no ostentaba el mando. Y al debilitarse esa figura, iniciaron las presiones para que firmara, para que cediera, para que se hiciera humo. Hubo encuentros privados donde el tono se endureció, donde las promesas devinieron en advertencias y la palabra protección comenzó a sonar a amenaza velada. Sasha no estaba blindada para eso. Nadie la educó para librar una guerra judicial. Su escuela había sido la resistencia en silencio, y esa mudez terminó siendo su peor adversario. Los rumores se propagaron como fuego en pasto seco. Fortunas ocultas, herederos bastardos, documentos en cajas fuertes capaces de incomodar a los poderosos. Nada se probó, todo se insinuó. Y bien sabemos que en México, a menudo, la insinuación pesa más que la evidencia. Ahí fue cuando la actriz entendió que la factura por haber sido la mujer del poder no se liquida al momento. Mientras el poder vive, el cobro espera. Se paga después, cuando no hay escoltas, cuando el teléfono calla y el apellido que abría puertas ahora solo provoca miradas de rechazo. Aquella guerra no estalló en portadas ni comunicados oficiales estridentes. Fue una contienda lenta, burocrática, diseñada meticulosamente para asfixiar, demandas que iban y venían, expedientes extraviados, citas postergadas indefinidamente. El desgaste estaba calculado al milímetro. No era necesario vencer, bastaba con cansar al oponente. Y Sasha comenzó a perder terreno, literalmente. Propiedades que cambiaron de dueño, beneficios que se evaporaron, una vida encogiéndose como una celda sin ventanas, dejando una lección feroz con cada pérdida. En ese universo, el amor no hereda, el poder sí. En medio del caos, tomó una decisión que pocos comprendieron. Regularizar lo clandestino, darle entidad legal a una historia que había sobrevivido en las sombras. Fue un intento de ordenar los secretos, pero también una declaración de guerra final, porque reconocer implica enfrentar, y enfrentar siempre trae consecuencias. México había mutado, y ella con él. Lo que siguió no tuvo nombre de justicia, sino de una erosión lenta y constante. Una travesía turbia sin inocentes, donde Sasha comprendió, tal vez fuera de tiempo, que el destino no cobra sus deudas con golpes repentinos. Aparece cuando te encuentras aislada, sosteniendo un relato que el resto del mundo ya ha condenado al olvido. Lo más duro aguardaba en la sombra, pues al callar los tribunales se abre la contabilidad del espíritu. Esa sentencia sin recurso de apelación, que no caduca y que se sienta a tu lado cuando se apagan las luces y reina el vacío. Ganar jamás significó el desenlace, sino el inicio de la recaudación. Cuando Sasha Montenegro conquistó lo inalcanzable, el apellido, la legitimidad y el patrimonio, no obtuvo calma, sino un inventario de deudas por saldar. No fue un solo pago, sino una serie de cobros silenciosos, implacables, sin estruendo, pero con la capacidad de lijar el alma día tras día. El primer impacto golpeó en lo material, cargado de un simbolismo denso, la colina del perro, esa fortaleza donde crecieron sus hijos, que sirvió de trinchera y desafío durante décadas, comenzó a sentirse como un lastre insoportable. Aquel coloso en Bosques de las Lomas, erigido en el ocaso del mandato de López Portillo, dejó de ser un escudo para transformarse en un monumento al rencor. A ojos de la nación, aquello era la encarnación de hormigón de los excesos de los años 70. Para Sasha,
no era más que una jaula inmensa para un núcleo familiar que se desvanecía. Sostenerla costaba una fortuna, en guardias, servicio y tasas, pero el precio más alto no era monetario, sino el peso de la memoria histórica. Nombrar la colina del perro equivalía a echar sal sobre la herida abierta del apellido López Portillo. México tenía memoria y Sasha no tenía escapatoria. Habitaba entre muros que le negaban el reposo. Llegado el 2018, el desenlace fue forzoso. La propiedad se vendió, y más definitivo aún, fue reducida a escombros. Donde antaño hubo bibliotecas y jardines testigos del desfile de políticos y espectros del poder, hoy se alzan frías torres residenciales. La ciudadela no se desplomó con grandeza épica, sino mediante un simple trámite burocrático. Esa es la muerte de los símbolos molestos. El siguiente golpe fue financiero, aunque su raíz era puramente política. Por años, la estabilidad de Sasha no emanó de su filmografía ni del arte, sino de un flujo constante y polémico: la pensión de exmandatario. En su rol de viuda legítima, percibía una mensualidad que, para la inmensa mayoría de mexicanos, resultaba una ofensa. Rondaba los 140,000 pesos mensuales, sumado a blindaje médico y escoltas. Eran arcas del Estado y el pueblo, consciente, acumulaba rencor hasta que viró el viento. 2018 trajo un nuevo régimen, otra retórica y una promesa afilada: guillotinar los privilegios de antaño. El mandato fue quirúrgico: cancelación total de pensiones a expresidentes y viudas, sin margen de error, sin mesa de diálogo. De la noche a la mañana, el grifo principal se cerró. La misma maquinaria que la blindó por décadas decidía soltarla al vacío. No se trató de una vendetta personal, sino de una señal política. Y la señal fue cristalina. La era del partido hegemónico había expirado, llevándose consigo sus sombras. La tercera factura llegó sin ruido: la soledad absoluta. Despojada de los focos y con un apellido que ya no abría puertas, Sasha se replegó a Cuernavaca, distanciándose del estruendo capitalino. Cesaron las entrevistas, se esfumaron las apariciones públicas y se acabó el debate mediático. El mito se diluyó dejando expuesta a la mujer, una mujer exhausta. Fue ahí cuando la biología presentó su propio cobro. El dictamen médico careció de poesía. Cáncer de pulmón, un mal que ignora linajes y biografías. La batalla fue extensa, agónica y reservada, sin campañas de apoyo, sin comunicados de prensa grandiosos. La patología avanzó con el sigilo de aquello con lo que no se puede pactar. Los meses finales trajeron una cascada de complicaciones. El cáncer minó su resistencia hasta asestar el golpe definitivo: un derrame cerebral. Su organismo dictó sentencia de finalización. Días después, algunos allegados rompieron el silencio. Dibujaron a una Sasha irreconocible, quebradiza y taciturna, a años luz de aquella dama de hierro que desafió tribunales y dinastías sin pestañear. El mal no solo drenó su vigor físico, le arrebató su entorno, le robó el tiempo y le confiscó el futuro. Aquí es donde el karma abandona el misticismo para volverse brutalmente tangible, no como castigo de dioses, sino como la suma lógica de las consecuencias. Sasha invirtió su existencia en un sistema que le vendió seguridad a cambio de lealtad y mutismo. Salió victoriosa durante años, pero al desplomarse la estructura, se precipitó con ella al vacío, sin red de seguridad ni ovaciones. No fue un derrumbe espectacular, sino una erosión lenta, semejante a una casa que implosiona cuando el abandono la carcome. Primero se esfumó el capital, luego la mansión, después la salud y finalmente la voz pública. Solo restó lo inevitable: la carne. Y la biología, tarde o temprano, siempre pasa a cobrar la factura. Aún no existe absolución,
únicamente el inventario final, porque previo al desenlace, antes de bajar el telón, resta un último acto, el vacío, la quietud y el legado que heredan los que quedan en pie. Eso aguarda su turno. Tras el conflicto bélico surge una realidad más despiadada que el fracaso, el olvido. No aquella calma merecida del retiro, sino esa mudez asfixiante que te envuelve cuando tu utilidad ha caducado. Para Sasha, ese aislamiento no irrumpió de golpe. Se filtró despacio, como el salitre en los muros, un zumbido constante que persiste aunque blindes la casa. Al fallecer José López Portillo en 2004, ella imaginó que la tormenta había cesado, creyendo ganada la guerra por el apellido y la legitimidad de su descendencia. Sobre el papel, el triunfo era suyo. Ostentaba el título de viuda y sus hijos llevaban la sangre reconocida. La historia oficial ya no podía borrarlos. Sin embargo, esa victoria no le otorgó serenidad, sino desamparo. Porque el poder, al extinguirse, deja en la orfandad a todos, incluso a quienes creían haber heredado una parte de él. El teléfono dejó de sonar. Aquellos políticos que antes frecuentaban su umbral, ahora borraban su nombre de la agenda. Las puertas se cerraron. Las ventajas se evaporaron sin previo aviso. Sasha comprendió que su posición en el tablero dependía de una pieza que ya no estaba en juego. Y al faltar ese escudo, regresó a ser lo que la nación nunca le disculpó. La intrusa que cruzó líneas prohibidas. La prensa no tuvo piedad. Jamás la tuvo. Cada mención omitía su trayectoria, ignoraba su disciplina férrea y su capacidad de aguante. Solo importaba el escándalo, la etiqueta de la otra, la segunda familia y aquella mansión que encarnaba el derroche. Sasha asimiló entonces una lección feroz. En esta tierra no hay perdón para ciertas mujeres, tan solo una memoria selectiva. Fue ahí cuando se difuminó, no porque le faltara vida, sino por pura determinación. Se retiró de los focos, clausuró las entrevistas y dejó de defender su verdad, no por carecer de argumentos, sino por el hastío de validar su propia existencia. Se atrincheró en su hogar, en la crianza, en una cotidianidad muda que chocaba con el estruendo de sus décadas pasadas. Pero el aislamiento también pasa factura. En 2018 se cortó el último lazo que la ataba al antiguo régimen. Un decreto eliminó las pensiones presidenciales. De golpe, Sasha vio desaparecer el sustento que garantizaba su equilibrio financiero. Sin pactos, sin excepciones. La sentencia fue rotunda. El pasado debía saldar su deuda íntegra. El impacto trascendió lo económico para volverse simbólico. El Estado que un día la validó, ahora la soltaba al vacío. Y ella, con la salud mermada y el cansancio a cuestas, encaró lo imprevisto. Una vejez a la intemperie, despojada de blindajes. Su cuerpo comenzó a ceder terreno velozmente. Un cáncer pulmonar avanzó con sigilo, con esa eficacia de los males que no requieren anuncios para devastarte. Nada de campañas mediáticas ni comunicados trágicos, únicamente la crudeza clínica. Hospitales, jornadas idénticas y un organismo que claudicaba justo cuando ya no había causas por las que luchar. En esa etapa, Sasha no verbalizó culpas ni lamentos públicos, pero su círculo íntimo percibía una sombra que la acechaba. No era pavor al fin, sino la certeza de haberlo jugado todo a una carta que nunca prometió protección eterna. El poder no tutela, el poder consume, y cuando ya no sirves, te desecha. Sus hijos pasaron a ser su único territorio firme, su verdadero asilo. Ni el apellido, ni los bienes raíces, ni los emblemas, solo ellos. Y en esa cercanía, lejos del bullicio, Sasha empezó a desvanecerse tal como vivió su epílogo, sin ovaciones, sin luces, sin discursos de despedida. El final no había llegado, pero el escenario ya estaba desmantelado. Cuando una mujer que habitó el centro del poder
queda reducida a su cuerpo y su memoria. Solo resta la verdad desnuda, esa que nadie quiso oír a tiempo. El desenlace no ocupó portadas. Llegó callado, como sucede con lo que ya no es útil al sistema. La noche del 14 de febrero de 2024, mientras afuera se festejaba el amor efímero, Sasha Montenegro exhaló por última vez en Cuernavaca. Contaba con 78 años. Faltaron los honores de Estado y las esquelas solemnes. Solo quedó una casa clausurada, un cuerpo agotado y una biografía que se extinguió lejos de los flashes que antaño la acosaron. Para ese instante, el ciclo se había cerrado. Aquella que buscó amparo en la cúspide terminó mirando a los ojos a la fragilidad absoluta, sin fondos públicos, sin palacios y sin un apellido que forzara cerraduras. Sobrevivió lo esencial, su descendencia, y una interrogante que quedó sin respuesta sobre si el precio pagado valió la pena. Nabila y Alejandro lograron cruzar la guerra sin declararla, cada uno a su modo. Ella encontró en la actuación una trinchera, un medio para traducir heridas que jamás exigieron audiencia para sangrar. Él tuvo que forjarse una existencia bajo la sombra de un apellido que pesaba más como sentencia que como linaje. Ambos maduraron con una certeza que a la mayoría se le escapa hasta el final. La autoridad no se transmite con la calidez del afecto, se transfiere con la frialdad de una hipoteca impagable. Sasha expiró ostentando el título legítimo de viuda de un exmandatario, sin embargo, los honores brillaron por su ausencia. Esa nación que antaño la devoraba con la mirada ni siquiera se dignó a voltear para el adiós. Tal vez en ese vacío resida la paradoja definitiva. Aquella mujer que confió en el amparo de las instituciones acabó borrada por la misma maquinaria que durante décadas la explotó como emblema. Ni compañera de vida, ni artista, ni sujeto de derechos. Apenas un breve apunte al margen de la historia. Aunque la absolución rara vez sucede bajo los reflectores, suele gestarse en la penumbra, en determinaciones silenciosas, en la tenacidad de una madre que permanece firme para proteger a su sangre, o en la dignidad de quien asume la derrota total sin alzar la voz. Ella jamás solicitó clemencia, ni tampoco se molestó en otorgarla. Permitió que el paso de los años cicatrizara las brechas cavadas por el deseo de ascender. Su relato dista mucho de ser una fábula moralizante básica. No representa la penitencia por la codicia ni la leyenda de la advenediza. Es la radiografía de un mecanismo que vende seguridad y pasa factura con soledad. De una sociedad que consiente la transgresión si es útil al mando, pero que ejecuta la sentencia en cuanto se agota el beneficio. De una noción traicionera, la fe en que el afecto se puede acorazar mediante estatus, fortuna o abolengo. La trayectoria de Sasha Montenegro evidencia que el escudo adquirido se desmorona ante los virajes de la política, que el aval jurídico no asegura el respeto público, que callar a destiempo no restaura lo quebrado y que la justicia cósmica no llueve por azar. Se edifica ladrillo a ladrillo con elecciones, contratos sellados y concesiones que lucen insignificantes, hasta que el retorno se vuelve imposible. En última instancia, todo se decanta hacia la esencia mortal. Una figura que escapó del terror persiguiendo refugio, que equivocó la firmeza con la influencia, vencedora en los tribunales pero derrotada en la serenidad, superviviente de conflictos domésticos, del acoso mediático y del rechazo, mas no de la erosión de portar una máscara que jamás encajó perfectamente. Ahora, su memoria oscila en un limbo de interpretaciones. Unos la recordarán como la otra, otros como la cónyuge crepuscular, y la mayoría como la estrella de una época fílmica extinta. No obstante, si algo es innegable es lo siguiente: no fueron sus adversarios quienes la doblegaron. Sucumbió ante el espejismo de que la cúpula protege a sus íntimos. Esa es su verdadera herencia. Ni propiedades, ni rentas vitalicias, ni dinastías.
tan solo una enseñanza punzante. El poder jamás corresponde el amor. Simplemente contempla, instrumentaliza, y al perder su utilidad, desecha. Tal cual sucedió en aquella muda velada de febrero.